Frankie Garcés, el guerrero en pie de lucha con su fe católica. Resistencia que no se escucha contra sectas protestantes, siempre en batalla. La palabra de Dios, su espada en la muralla. Con el magisterio en su mente, firme en su andar. La voz de Cristo lo guía, listo para pelear. Frankie, guerrero de fe, sigues en la lucha. Con cada palabra su verdad se escucha, defendiendo la fe. Tu voz es el estandarte en cada debate. En Dios tú eres parte. Otro ejemplo que le puedo poner así más sencillo. Yo puedo decir, esto es un vaso que tiene agua. ¿Es literal? Sí, por supuesto, porque aquí está, lo puedo palpar y puedo tomar del agua que está ahí en él. Y si yo digo, esto es, ¿cómo podría decirle? Esto es una copa de oro con un vino que me trajeron del cielo. No. No es así. Esa es la diferencia entre literal y real. Si yo dijera, aquí está Cristo, y sabemos que Cristo está en cada una de las personas cuando se le invoca, ¿sí? Entonces, si yo digo, aquí está Cristo, está conmigo, es real. Claro que es real. Usted va a decir, claro que está real, porque el Señor dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que hace su palabra, Dios lo asiste. Entonces, si yo digo, Dios está aquí conmigo, es real porque así es. Pero si yo dijera, Cristo está aquí a mi lado, literalmente, entonces usted no lo ve. Y dice, usted es un mentiroso porque no está ahí. Si aquí estuviera Cristo y pudiera abrazarlo, tocarlo y mostrárselo, eso sería literal. Pero si yo digo que está realmente conmigo, que me asiste, eso es real, porque aquí está. Porque el Señor así lo dijo en su palabra. Adelante, hermanito. Déjenme ver. Subió. ¿Cómo se llama el hermanito? Déjenme ver. Subió el hermanito. Hijo del Altísimo. Perdón. Adelante, hermanito, hijo del Altísimo. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Ok, hermano Frankie, antes de eso, me despido. Ok. Claro que sí, hermanito. Ya sabe que aquí está su casa. Gracias. Amén. Gracias por su atención. No, ¿Y sabe qué le digo algo? Dígame. Yo soy cristiano, como le dije, yo soy cristiano evangélico. Yo me voy a casar con mi esposa por la religión católica. Excelente, hermano. Porque mi esposa es católica y ella me pidió que nos casáramos por su iglesia y le dije, ok. Excelente. Entonces, pues mi suegra también, que por favor, bien católica, entonces dije, ok, oiga, yo le voy a conceder eso. Mire, entonces, muchas gracias, hermano. No, al contrario, mi querido hermanito, las puertas de aquí están abiertas para usted cuando usted guste subir. Y un consejo que me gustaría darle es, no lo haga tanto por decir, ay, les voy a conceder. No, pero si ya inició este camino de en busca de la verdad, vaya a fondo. No le digo que me crea a mí, ni mucho menos, pero algo que a mí me ayudó es que yo también, aunque yo soy católico de nacimiento, hubo un tiempo en que me pregunté, ¿es real lo que me están enseñando? O sea, ¿es verdadero lo que realmente me están enseñando aquí o realmente me están engañando? Porque yo escuchaba muchos argumentos de los hermanos evangélicos que no, es que las imágenes esto, y me llegaron a meter esa duda. Entonces lo que yo hice fue ponerme a estudiar hasta no quedar seguro de cada una de las acusaciones, hasta que no quedé a gusto con cada una y dije, ahora sí, sé que estoy en la verdad, para adelante. Así usted, mi amigo, si usted está en busca de la verdad, vaya a fondo. Cada una de las cosas. Ahorita, por ejemplo, ya analizamos sobre un poquito de la Eucaristía. Ok, pero vaya más al fondo. Hay otra cosa que a lo mejor le suena ruido. Es que eso de que el purgatorio. Vaya a fondo. Vaya a fondo. Y así, hasta que usted esté claro, entonces sí se toma una decisión correcta. Entonces, pues ese sería mi consejo para usted. Le puede servir de mucho.
yo tengo esta duda, pero voy a estudiar a fondo esto que a mí me está haciendo ruido. Cuando usted ya esté seguro, ahora vamos con otra cosa que me hace ruido. Y así, y puede usted entonces llegar al fondo de la verdad, si así lo quiere, hermanito. Dios me lo bendiga grandemente y cuando usted guste, aquí están las puertas abiertas, hermanito, para usted. Amén. Bendiciones. Cuídense mucho. Hasta luego, hermanito. Dios me lo bendiga grandemente. Hermanito, hijo del Altísimo, creo que así se llama. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, amigo Franklin. Dios me lo bendiga grandemente, hermanito. Creo que ya ha subido con nosotros, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí. Ok, perfecto, excelente. Sí. Excelente. Adelante, hermanito, a ver qué es lo que quiere compartir con nosotros. Bueno, estoy escuchando lo que estabas diciendo acerca de que el pan se convierte. Ajá. Y eso, en realidad, no es una doctrina ni siquiera bíblica, ni siquiera cristiana. Ya. Porque la palabra de Dios dice claramente que nosotros nos debemos de convertir, Ajá. no el pan. Ajá. Entonces, Es que hay una, es un problema. es que hay una Es un problema diferencia, hermanito. cuando... Permítame. Sí, Es claro. que entonces llega a una conclusión simple, que hay un engaño detrás de esto, porque cuando las personas piensan o creen o se aferran tanto en que el pan se debe convertir, simple y sencillamente pues termina en engaño, y al final no se convierten las personas, y los que no se conviertan, acuérdate de la parábola del trigo y la cizaña. Al Claro. final, cuando llegue el tiempo de la cosecha, los que son cizaña pues serán echados en el horno de fuego que nunca se apagarán. Claro. Entonces, el decir que el pan se convierte en realidad no es algo correcto. Adelante. Lo que pasa, mi querido hermanito, mire, es que usted ha confundido una conversión con la transformación del pan en el cuerpo de Cristo. De hecho, eso lo dijo el Señor Jesús. De hecho, todo lo que les he leído es palabra de Jesús, ¿no? Lucas 22:19, esto es mi cuerpo, verbo ser o estar, pertenecer a. Entonces, ahí dice el Señor, esto es mi cuerpo, no es algo que yo me inventé o que se inventó la Iglesia Católica. El que coma mi carne y beba mi sangre es lo que dice el Señor, no es lo que yo estoy diciendo, es lo que el mismo Señor instituyó a sus apóstoles y es lo que enseñó el apóstol Pablo. Ahora, eso sí se lo voy a conceder. El que tiene que convertirse, por supuesto, al cristianismo somos nosotros. Es lo que mandó el Señor y el apóstol Pablo lo predicó en Hechos de los Apóstoles 2:38. Arrepentíos y convertíos y háganse bautizar en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces, el ser humano debe tener una conversión del paganismo o de la vida mundana hacia la doctrina de Cristo, hacia la iglesia de Cristo y hacia lo que Él enseñó. Pero no tiene nada que ver con la carne, con el comer el cuerpo y la sangre de Cristo que el Señor instituyó. Eso no tiene absolutamente nada, es como del polo norte al polo sur. Son son extremos completamente opuestos a lo que usted me está diciendo. Una cosa es la conversión de una persona, convertirse al Evangelio, y otra cosa es la conversión del pan o la conversión del pan al cuerpo de Cristo, que Él mismo instituyó, por cierto. Entonces son cosas, yo creo que son cosas completamente equivocadas, hermanito, y completamente diferentes. Déjeme saludar al hermanito Pablo. ¿Pablo qué? Por aquí anda. Hermanito Pablo, vamos a saludar al hermanito Pablo. ¿Cómo le va, hermanito Pablo? Bendiciones. Pues aquí escuchando, pues. No, excelente. Yo lo que estoy pensando es ¿qué es lo que vamos a obedecer, su palabra o el pan? Ok. Esa es mi pregunta nada más. Ok, antes que le responda, hermanito, ¿a qué denominación pertenece? ¿De dónde nos saluda? Si es de México, de Estados Unidos, de otro país. Aquí de Guatemala. Excelente, Guatemala. Mire, yo estuve en el Petén. No sé si por ahí le quede cerca, ¿no?
Yo estuve por ahí en Petén, en las comunidades de Petén de misión una semana. Estuvimos ahí, estuvo muy bonito, realmente maravilloso su país. Me encantó, bastante me encantó. Yo soy de México. Ok. ¿Es No, usted, si, es ¿cómo ustedes? era? Ajá, Sí. lo escucho, hermano, lo escucho. Sí, ¿qué me iba a preguntar? Ok, ¿a qué denominación pertenece, hermanito? Más que todo soy evangélico. Ok, evangélico, ¿a qué denominación? ¿Es usted pentecostal, bautista? No, yo lo que estoy viendo hay mucho nombre, pero es lo importante que lo que estoy viendo, ¿me entiende? Los Ok. nombres, los doctrinas, no te va a salvar, sino que la convicción en Cristo. No tiene denominación, Sí. entonces, ustedes no denominacional. No. Ok, excelente. Adelante, hermanito, entonces, adelante. ¿Nos preguntaba qué? ¿A qué vamos a obedecer, si en su palabra o el pan? Claro, a su palabra. Su palabra dice que hay que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Eso lo dice su palabra, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que qué es lo que les estoy leyendo aquí, por ejemplo? Mire, déjeme cerrar esto. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Juan 6, que es el que les estábamos leyendo, Juan 6, del 48 en adelante, dice el Señor que tenemos que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Eso es lo que tenemos que obedecer, su palabra. Y su palabra dice que hay que comer su carne y beber su sangre, hermanito. ¿O usted no cree en su palabra? Es que la palabra de Dios, mi querido amigo. Permítame tantito, hermano, porque estoy hablando con el hermanito Pablo. Ahorita le doy tiempo a cada uno. Adelante, hermanito Pablo. La palabra de Dios es amplio para entender y date cuenta, ok, si comemos el pan y comemos el vino, pero si no hay un cambio en mi vida, ¿me entiende? Estoy jugando con la palabra de Dios entonces. No, claro, por supuesto, porque incluso hasta los mismos que se hacen llamar evangélicos, ¿no? Pueden decir que son evangélicos, que se convirtieron a Cristo, pero si hacen cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, pues obviamente son o están cometiendo algún pecado. ¿Sí? Okay, Eso no quita Ajá. que tengamos que obedecer al Señor, que dice que hay que comer su carne y beber su sangre. Eso no quita. Allí caemos, como dice la palabra, los burladores no heredarán el reino de los cielos entonces. Exacto, o sea, puede ser porque estamos cometiendo un pecado, por así decirlo. Yo como y bebo la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿ok? Pero si cometo un pecado, obviamente tengo que arrepentirme de ese pecado para que el Señor me perdone ese pecado. Si no me arrepiento de ese pecado, aunque yo coma el cuerpo y la sangre de Cristo, obviamente me voy a condenar, porque la Escritura dice que el que comete pecado se pierde. O el que comete un pecado sin arrepentirse, porque todavía tenemos toda la vida de camino para podernos arrepentir y el Señor nos perdone, ¿cierto? Entonces, si yo cometo un pecado, tengo la oportunidad de que hasta el día en que el Señor me llame a cuentas, puedo arrepentirme de ese pecado, ¿sí? Si no me arrepiento, pues entonces, ni modo. No hay salvación, porque obviamente yo no me quise arrepentir de ese pecado. ¿Ok? Pero si yo, ¿me entiendes? Si yo estoy en tentación de comer la carne y la sangre de Cristo y vivo en el pecado, quiere decir que no hay una transformación en mi vida entonces. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:23 en adelante, dice que antes de comer el pan y beber la copa, que es el cuerpo y sangre de Cristo, hay que analizarnos. Si estamos en pecado, si tenemos pecado, no hay que comer ese cuerpo y esa sangre de Cristo. Por eso dice el Señor, analícese cada uno, y entonces sí, si estás en paz con Dios, ¿sí? Si te has arrepentido de tus pecados, de tus malas actitudes, entonces sí puedes comer del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero si no, mejor abstente, ponte en paz
con el Señor y entonces sí comes el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso lo manda el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, 23 al 30. La verdad no eso significa, Frank, porque Jesucristo dijo que todo lo que entra a tu boca va al estómago y después a la letrina, de nada le sirve. Porque la palabra de Dios, cuando se celebra la Pascua, que esa es la celebración de la Pascua, Claro. Jesucristo nos manda a recordar. Entonces en la Pascua hay una liberación, que la primera Pascua fue liberación literal de las esclavitud de Egipto. Claro. Pero en la primera venida de Jesucristo está la liberación del pecado. Entonces, Claro. A ver. cuando tú estás libertado del pecado, es cuando puedes comer el pan. Pero si tú estás pecando, o sea, no puede ser que hoy estés libertado, a rato estés libre, y luego ya estés esclavizado, a rato estés libre, y luego vas, te confiesas, estés libre, luego a rato estés esclavizado. O sea, Excelente no se entiende así. Permíteme. Excelente pregunta. Entonces, cuando se refiere al pan en San Juan capítulo 6, el cuerpo y la sangre no se refiere literalmente, se refiere a la palabra de Dios. ¿Me Por puedes eso hay dar, una confusión ¿me puedes entre dar el los texto donde católicos. dice el Señor que hay que comer su carne y sea la palabra de Dios? Claro que sí. Si tú lees San Juan 16, 25, No permíteme, estamos por hablando favor. de Juan 6, estamos hablando de Juan 6. Juan 6. Estamos hablando de Juan 6. Ok, Y entonces ahí en Juan luego- 6, ¿hay algún versículo donde me diga que eso se refiere a la palabra de Dios? Si me permites que yo te lo explique, si no, pues no te preocupes, mira. En San Juan capítulo 16, 25, Jesucristo dice que todo lo que antes mencionó está en parábolas, analogías y metáforas. Antes de ese momento, después de la Santa Cena, o la que le llaman la Última Cena. Entonces, todo lo que dice en la Última Cena, como cuando dice esto es mi cuerpo, es una alegoría o una metáfora, no es literal. Excelente. Repito, es una alegoría. Ok. Porque ¿Entendí ese pasaje? Jesucristo nunca dijo. ¿Entendí ese nunca pasaje, dijo- hermano? ¿Entendí ese pasaje? Porque Jesucristo nunca dijo que esto se convertirá en mi cuerpo cada vez que lo ores. No, eso no dice. Él estaba diciendo, esto es mi cuerpo, porque el pan sin levadura representa la palabra de Dios sin añadidura. Eso significa pan sin levadura. Jesucristo sin pecado, eso significa. Ahora, que, Ok. que los que ya estaban celebrando esa Pascua, era porque ya ese mismo día, la última cena iba a ser entregado a Jesús y muerto ese mismo día. Porque acuérdate que el viernes, o ese día que fue crucificado Jesucristo, ese día comienza a las 6 de la tarde y termina hasta las 6 de la tarde y el día siguiente. sí, aquí, No es pero aquí como tienes, nosotros. aquí tienes un error, porque no fue crucificado el mismo día. Él comió la, ¿Sí? él comió la Pascua un día antes. No, Él fue, no, él fue no, no, crucificado no. después. Y ahí te va. Yo tengo esto, porque si me hablas de la Pascua, me encanta a mí hablar de la Pascua, sobre todo la Pascua judía, porque tengo aquí el Hagadá, el manual y el ritual de cómo se celebra la Pascua judía. Entonces lo conozco perfectamente. Ahora bien, Ok. ese Juan 16 que tú me mencionas, es verdad, porque dice el Señor que le ha hablado en parábolas a sus discípulos para que porque no lo entendían, para que lo entiendan mejor. Pero hay una cuestión bien importante, que el Señor después de que les predicaba al pueblo en parábolas, apartaba a sus discípulos y les explicaba dicha parábola, ¿cierto? Porque luego le decían, oye, ¿y qué quisiste decir con eso? ¿Nos vas a explicar la parábola? Y el Señor les daba explicación de lo que había dicho con parábola, ¿cierto? Ok. Efectivamente. En el Evangelio Por de eso- San Juan 6, ahí tienes un grave error. Más bien ahí vas a tener una terrible complicación, porque si yo te pido el texto, en qué momento el Señor apartó a sus discípulos y les explicó que eso se trataba de la palabra de Dios y no de su carne y su sangre, tienes un problema porque no existe. El Señor no explicó nada. De hecho, cuando en los versículos del 66 en adelante, ¿sí? Cuando le dicen,
y sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Voltea y les dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? No les dijo, vengan para acá, les voy a explicar a qué me refería. El Señor les dijo, ¿también quieren irse? Adelante. Ahí no explicó nada, ¿por qué? Porque ya estaba todo claro. Más de 12 veces lo dijo y lo repitió el Señor. Por eso dije al principio, en toda la Biblia y en todo el Nuevo Testamento, tú no vas a encontrar un solo ejemplo o una sola parábola que el Señor haya repetido más de 12 veces la misma cosa, como en Juan 6. Y en Juan 6 lo hizo. Allá tienes un error. ¿No? Porque el apóstol Pedro dice, dura esa palabra. No dice el apóstol Pablo. Dicen los discípulos que eran los que lo habían seguido. No, vamos a leerlo. Vamos a verlo. Eso me gusta. Me gusta porque dice el apóstol Pedro dijo, duras son estas palabras. Vamos a ver si dice que es el apóstol Pedro el que dice, duras son estas palabras. Esto lo dice en el verso 61. Pero, verso 60. Ojo. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Ahí no dice que es el apóstol Pedro. Ojo con eso. Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, aquí no te das cuenta que el Señor está comparando el que acaba de decir que hay que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna con la ascensión que tendría después a los cielos. Aquí está comparándola. Tan real es una como la otra. Verso 66. Desde entonces, bueno, te voy a leer todo para que no digas que está más adelante. Verso 63. El espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay gente entre vosotros y algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. 67. Jesús les dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Aquí no dice que les explicó la parábola. Siguiente dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. No le dijo, duras son esas palabras, Señor. No, al contrario, él afirmó, ¿a dónde iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y vosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Claro, tú mismo lo estás leyendo. Exacto, yo mismo lo estoy leyendo y tú dijiste que Pedro dijo, duras son esas palabras. No lo dijo Pedro, fueron los otros discípulos que lo siguieron a Jesús desde la transformación o la multiplicación de los panes. Esos discípulos que lo venían siguiendo por el milagro de la multiplicación de los panes fueron los que aquí en el verso 62, en el verso 60 y en el verso 49 verso 52 que dice, discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? En ninguna palabra, en ningún texto dice que Pedro fue el que dijo, duras son esas palabras. Equivocación. Pero eso es lo de menos, permíteme. No es lo de menos, mi hermano, porque los discípulos son los que sabían. Ahora, tú dijiste. Entonces, ¿Pedro era discípulo? Tú dices. ¿Pedro era discípulo? Sí, eran discípulos también. Aquí no habla de discípulos. Fíjate que hay una diferencia. Fíjate que hay una diferencia. ¿Sí? Fíjate que hay una diferencia entre los discípulos y los 12. Dice el verso 67, después de que muchos se apartaron y dejaron de seguirlo, dice el verso 67, Jesús dijo entonces a los 12. Aquí hace la diferencia de los discípulos que lo venían siguiendo y que lo abandonaron con los 12 apóstoles. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿Te das cuenta que la predicación que estaba dando él allí era para los más de 5,000 hombres y mujeres que les había hecho el milagro de la multiplicación de los panes? Y por eso les pregunta, y se voltea y les pregunta a sus discípulos, a los apóstoles, ¿vosotros también se quieren largar? Adelante. Por eso, eran discípulos. Aquí lo dice.
Y todos eran discípulos. Sí, pero aquí el Señor hace la distinción de los Pero 12 aquí, apóstoles claro. y los demás. Ahora bien, ¿en qué parte de este pasaje que hemos leído desde el 48 hasta el 67, en qué parte dice que se refiere a la Escritura y no a su carne y a su sangre? Lo vuelvo a decir. El apóstol Pedro sabía que Jesucristo era, y ya le habían revelado que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y aunque no entendía lo que Jesucristo estaba diciendo, él prefirió seguir a Cristo. Primero. Segundo, para responder a tu palabra, Jesucristo hace una distinción. No busques la comida que perece, sino busca la comida que a vida eterna permanece. O sea, está hablando de dos tipos de comida. Exacto. Y dice Por también... eso, permíteme. Nada más para completar el texto que mencionaste. Dice el Señor, se los dará el Hijo del Hombre. El alimento que permanece y da la vida eterna es el cual se los dará el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo mismo. Ok, nada más era eso. Adelante. Efectivamente, entonces, Adelante. el diablo le dijo, haz que esta piedra se convierta en pan. Jesucristo dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay dos tipos de alimento. El alimento físico que necesita nuestra carne y el alimento espiritual que necesita nuestro espíritu. Son dos tipos de alimento. Y dice el versículo 65 de Juan 6, dice, el versículo 63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada la aprovecha. O sea, aunque tú leas mucho la Biblia, es alimento espiritual, no es alimento para tu carne. Hay que diferenciar el alimento que va en tu boca con el alimento que va en tu conciencia, en tu espíritu. Son dos. De la carne no la aprovechas, no te vas a quedar muy más gordo o más fuerte físicamente si tú solamente lees la Biblia. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada la aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, uno tiene que separar allí lo espiritual con lo físico. Entonces, empezando San Juan, en el principio era el verbo era con Dios. Versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, espiritualmente. El que come mi carne y bebe mi sangre, no está hablando literalmente, está hablando de una forma espiritual. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Nosotros necesitamos la palabra de Dios, de Jesucristo, para que nos limpie Jesucristo de nuestros pecados. Cuando nosotros entendamos y le comencemos a obedecer, dice el apóstol Pedro, que nosotros somos purificados debido a la obediencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, aunque mucha gente coma la hostia, y con todo respeto lo digo y con todo cariño, pero siguen pecando, no dejan de pecar. Aunque día, noche y como quieras decirle cuántos días, cuántas veces quieras, comer la hostia no funciona para nada porque la gente sigue pecando. Porque no es lo que Jesús mandó. Ahí tienes un problema, más bien un enredo. Eso es un enredo grave. Porque primeramente, cuando dices ahí en el Evangelio de San Juan 6, yo nunca dije que era literal. Es el problema que tienen ustedes. Yo expliqué al hermanito que se acaba de bajar anteriormente, con el que primero estaba dialogando, le expliqué y le mostré con diccionario la diferencia entre literal y real. Ese es el problema que tienen ustedes, que confunden real con literal. Yo jamás mencioné la palabra literal en Juan 6. Dije que es real. Y ese es el problema que tienes. Bueno, tú no lo mencionas. Lo mencionas, sí, pero en la Biblia está. Sí, claro, no está literal. No dice literal. No, claro que no. Por no eso, dice literal, y yo nunca dije literal. Y yo nunca dije literal. No, yo dije no, real. no estoy diciendo que lo dijiste. Yo estoy diciendo que en la Biblia está lo literal en la Biblia y está lo espiritual.
No estoy diciendo Aquí que tú lo dijiste. ok, aquí el Solo problema estoy es, diciendo aquí que el tú problema no has es, podido discernir. no, Solo estoy el que no ha diciendo que podido, no lo has podido permíteme porque discernir. yo te dejé hablar Entonces, y te dejé hablar yo y ahorita voy a hablar yo, ok. ¿ok? Entonces, Bueno, pues yo me retiro, muchacho, porque no, estoy no, haciendo no, mi no te retires enseñanza. porque pues la respuesta es Estoy para ti, haciendo mi te vas a enseñanza. bajar y, Seguimos. ok, Luego. excelente. Tú aquí en Juan 6, ay, es increíble. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo cuando se les derrumban sus falacias inmediatamente salen corriendo? Porque en Juan 6, este señor dice que se refiere a la Biblia y pone el ejemplo de las tentaciones de Jesús, ¿no? Porque el Señor, el demonio le dice al Señor Jesús, ¿sí? Porque vio que empezaba a tener hambre después de 40 días de ayuno y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan si eres verdaderamente el Hijo de Dios, ¿sí? Son tentaciones que todos nosotros tenemos las 3 tentaciones de Cristo en nuestra vida, ¿sí? La carne, demonio y el mundo. El ansia desordenada del placer, el ansia desordenada del tener y el ansia desordenada del poder. Son las 3 tentaciones que sufrió Cristo y que nosotros padecemos toda nuestra vida. Pero ese Señor viene a comparar aquí y a poner el ejemplo de las tentaciones de Cristo con la profecía que se cumplió aquí de Isaías 25 del 6 al 10. Lástima que no estuvieron desde el principio, porque llegaron cuando estuvimos ya hablando algunas cosas y no escucharon todo. Isaías 25, del 6 al 10, dice el profeta Isaías, una profecía de Dios, una promesa de Dios. El Señor Sabaoth está preparando para todos los pueblos un banquete con carnes jugosas y vinos selectos. Está preparando a futuro. ¿Qué es lo que dice el Señor en Juan 6? Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué dice Lucas 22:19? Toma el pan, esto es mi carne, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Esta copa es la sangre, la nueva alianza en mi sangre, ¿sí? Es verbo ser o estar, pertenecer o, ¿sí? Entonces, Juan 6 no habla de la palabra de Dios, no habla de la Biblia. Habla de comer su carne y beber su sangre. Por eso el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:15 en adelante, ¿sí? Dice que todos aquellos, poniendo el ejemplo de los paganos, ¿sí? Aquellos que sacrifican a los ídolos y comen de esa carne son parte del altar, comen del altar. Por eso dice en el verso 15, la copa de bendición que bendecimos es la comunión, o sea, así, la comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos es la común unión con el cuerpo de Cristo. Por eso en 1 Corintios 11, 25 y 27 dice el Señor, el apóstol Pablo, que quien come del pan y bebe la copa indignamente se vuelve cómplice o se vuelve culpable por el cuerpo y por la sangre de Cristo. Un símbolo no te lleva a la condenación, sino lo real, lo verdadero te lleva a la condenación, no un símbolo. Eso es lo que le iba yo a explicar a este señor, pero bueno, parece que se me fue.